Sé que hemos explorado en sermones anteriores sobre el tema del Espíritu Santo y sus muchas, voy a usar el término facetas, para indicar aquella forma como la Biblia describe la interacción, el actuar, la función, el rol del Espíritu de Dios en medio de la obra de redención. Y hoy me gustaría trabajar con una de esas facetas que todavía se puede decir muchísimo más, pero esta es una que vamos a colocar como preámbulo de la siguiente serie que vamos a arrancar de hoy en 8, sobre dones espirituales. Pero necesitamos tener esta faceta del Espíritu de Dios como base para lo siguiente, y ni se diga los sermones anteriores. Así que voy a usar este texto como base, pero no va a ser el único, pero sí va a ser, digamos, el texto base. Juan capítulo 14, verso 15. ¿Lo tienen? Ok, dice así: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Aquí aparece la palabra consolador. Y yo tengo un par de preguntas. ¿Qué es consuelo? Consolador es la persona que consuela. Básicamente es una persona que hace la función de consolar. Pero me pregunté, bueno, ¿qué es consuelo? Y en medio de eso, ¿cómo obtengo consuelo cuando tengo una situación de crisis, de dolor, de problemas? Si uno va a un diccionario, los diccionarios poco usados en la actualidad para definir términos que deberían ser más usados, si usted va al diccionario y busca el término consuelo, básicamente le dice lo siguiente: el consuelo es descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo de alguien. Eso es consuelo. Es básicamente un descanso, un alivio. Entonces, si yo respondo a la pregunta de qué es un consolador, pues es la persona que va a venir y va a darme descanso y alivio. Es interesante porque en el texto que acabamos de leer se dice que el Espíritu Santo es el otro consolador. No solamente aquí aparece este término, ahorita vamos a ver en los otros textos que aparece. Entonces, si el Espíritu Santo es el consolador, entonces Él es la persona que va a aliviar la pena, la molestia y la fatiga que nos aflige. Vamos a ver hoy y a explorar en el texto bíblico la faceta del Espíritu Santo como el consolador o nuestro consolador. Y a partir de ahí colocar la base de lo que serían los dones espirituales, porque los dones espirituales se desprenden del Espíritu Santo como consolador. ¿Ok? Ahora, esa palabra consolador en el idioma original es un término muy curioso. Solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, nada más. El término es parakletos. Es el término en griego. Básicamente se traduce como consolador o como abogado. Aparece en el capítulo 14, capítulo 15 y el capítulo 16 de Juan. O sea, si usted tiene su Biblia abierta, ahí aparece, ahí están. Ahí lo tiene, en sus páginas, ahí están, en esas páginas, ahí está. La próxima vez que vuelve a aparecer es en 1 Juan capítulo 2, verso 1, que dice que si alguno ha pecado, abogado, no,
Paracletos, consolador tenemos con el Padre. ¿Ok? Ahí vuelve a aparecer ese término. Y ahí se está refiriendo a Jesús. ¿Entendido? A Jesús. Los otros términos aparecen en este capítulo 14, verso 15. Vuelve a aparecer en el versículo 26 del capítulo 14. Y después vuelve a aparecer en capítulo 15, verso 26. Y vuelve a aparecer en el capítulo 16, verso 7. Todos referentes al Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, verso 1 de 1 de Juan, referente a Jesús. Y para de contar. No vuelve a aparecer el término paracletos en toda la Biblia. En este caso, en griego, en el Nuevo Testamento. No vuelve a aparecer. Así que estamos ante un término que es aplicado exclusivamente a Jesús y al Espíritu Santo. Nada más. Entonces había que preguntarse, bueno, ¿y qué significa el término paracletos? En la cultura griega del primer siglo, ese término se usaba para alguien que ayudaba o llevaba aliento a un necesitado. También se usaba en términos legales. Era el asistente o el abogado que asistía a una persona en un juicio. O el término sería un abogado. O sea que en un juicio, normalmente si yo estoy siendo juzgado, yo no me autodefiendo solo, no puedo hacerlo, pero normalmente es alguien que me defiende, un abogado. Es el que maneja el caso, es el que maneja los tecnicismos legales para determinar si sí o no me defiende, normalmente sí me defiende, ante una situación delante de un juez. Ahí. Ese término es paracletos en el original. Y resulta ser que el escritor, en este caso Juan, que es el único que lo usa, lo coloca que el Espíritu Santo es nuestro paracletos. Es más, en el versículo, ya le digo cuál, híjole, se me perdió. Dice, yo enviaré al otro consolador. Al otro consolador. O sea que ya hay uno, Jesús, y viene otro, el Espíritu Santo. O sea, todo esto es básicamente para ayudarnos a entender cuál es la función del Espíritu de Dios. Si usted se ha preguntado para qué fue enviado el Espíritu Santo, posiblemente usted tenga algunas nociones correctas, pero de una vez le voy a decir parciales. La correcta respuesta a para qué vino el Espíritu Santo está en estos capítulos. Lo demás se integra a esto, ¿ok? Normalmente uno decimos, viene el Espíritu Santo, viene para darnos nuevas lenguas, para darnos dones, suave. Eso es posterior a lo que aquí dice. Así que entender la función del Espíritu Santo aquí nos ayuda a entender lo que sigue posteriormente, porque los dones del Espíritu de Dios dado a la iglesia están en las cartas, posterior a esto. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés es posterior a esto. Entender estos capítulos y estos términos me ayuda a entender lo que sigue, porque lo que sigue viene a complementar esto que está acá. ¿Entendido? Él viene para ser nuestro consolador, paracletos. Yo entiendo exactamente cuál es esa función y voy a entender por qué razón da dones, por qué razón da lo siguiente. Para que eso sea una evidencia de esto que Él cumple acá. Él va a venir a cumplir, a continuar ejecutando la función que Jesús está haciendo, y a partir de ahí los discípulos continuarán. Es interesante porque uno puede leer ahí detenidamente y hacerse la pregunta, ¿para qué fue enviado el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, el otro consolador. Básicamente se lo resumo así. Él va a venir para cumplir 3 aspectos de la misión. Uno, fue enviado para ser el Paracletos, o sea, el otro.
va a venir a sustituir a Jesús. Entre comillas uso el término sustituir, en términos de su función, básicamente. ¿Ok? Después, el segundo aspecto es, va a venir a enseñarnos y recordarnos las palabras de Jesús. Y tercero, va a dar testimonio de Jesús. Ahora, tenemos que ubicarnos en el contexto donde está diciendo Jesús estas palabras. Ese es el capítulo 14, 15 y 16. A partir del capítulo 12, 13, empieza la última semana de Jesús. Y empieza Jesús a preparar a sus discípulos para su pasión, muerte y resurrección y después ascensión al cielo. Así que prepara a sus discípulos para la siguiente etapa, una etapa donde Él no va a estar. ¿Ok? Al no estar Él, usted puede ir detenidamente, le dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. La función que yo estoy cumpliendo, ustedes deben continuarla, pero no solos. Va a venir otro a ustedes. La función del Espíritu de Dios es ser el consolador para ellos, enseñarles y recordarles las palabras de Jesús y a partir de eso dar testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos van a requerir hacerlo con el mundo. Así que Jesús prepara a sus discípulos para la siguiente etapa de, por decirlo así, el plan redentor. No estando Jesús en la tierra, pero sí estando el Espíritu Santo. Por eso usted puede leer detenidamente que dice el texto, es mejor que yo me vaya, les conviene. Los discípulos no querían. Él les dice, es mejor que yo me vaya para que Él venga. Ahora, si usted se sentara ahí en ese momento, en ese lugar, con esos discípulos, escuchando eso, muy probablemente su respuesta fuera la misma. No, mejor que te quedes tú. ¿Por qué? Porque es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Al otro no lo conocemos, a ti sí. Mejor que te quedes tú y el otro no. Pero Jesús insiste, es mejor. Y hoy tenemos que decir nosotros, tenía razón. Es mejor el Espíritu de Dios. No que es mejor que Jesús, sino que es mejor en términos de su función, porque Jesús cumplió su función, morir en la cruz, proveer el medio de redención. Pero la aplicación, la forma como esa redención se aplica, la tiene que hacer el Espíritu de Dios. Algo que ya hemos mencionado y simplemente lo recuerdo es que la salvación es una obra del Dios Trino. Dios el Padre dirige, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo redime y Dios Espíritu Santo aplica. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que mi salvación, su salvación, es una obra del Dios Trino. No es una obra del Hijo solamente, no. No es una obra solo del Padre, no. No es una obra solo del Hijo, no. Es una obra del Dios Trino. Dios en su plena potestad como Dios proveyó la salvación para nosotros. Ahora es el Espíritu Santo quien va a aplicarla y por eso es nuestro consolador. Entonces veamos un poquito cómo son estas facetas de su ministerio, siendo consolador. Lo primero que hay que decir es que Jesús dice que Él va a rogar al Padre y Él va a enviar al Espíritu Santo. En el verso 26, en el capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y también en el capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Vean que en esa referencia es el Espíritu quien es enviado. Si uno lee detenidamente las Escrituras, uno se da cuenta que Jesús es enviado por el Padre a cumplir una misión. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo a cumplir una misión. Y esa ha sido la particularidad del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, ser enviado. Uno lo puede ver en el capítulo 1 de Génesis, en las obras de creación, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Y Dios dijo, y ese espíritu fue enviado a crear. Pero no solamente lo vemos ahí, lo vemos descender en el Antiguo Testamento sobre personas específicas. ¿Para qué? Para que éstas pudieran ser llenas de la palabra de Dios y pudieran profetizar. Usted puede recordar a los 70 ancianos en el desierto cuando ellos profetizaron, o el mismo Saúl, que el Espíritu descendía y empezó a profetizar, o los profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Vino palabra del Señor, vino el Espíritu y empezaron a palabra de Dios. El Espíritu es enviado para crear, el Espíritu es enviado para revelar la palabra de Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, haciendo un resumen resumido, resumido de todo el Antiguo Testamento. Pero se puede decir más del Espíritu viniendo, pero tiene una particularidad que viene y se va. Viene y se va. Inclusive una de las profecías de Ezequiel más duras es cuando Ezequiel dice, y vi el Espíritu subir del templo e irse. La gloria de Dios se fue del templo. La peor de las profecías en el Antiguo Testamento, que el Espíritu se va de algo. Y vemos al Espíritu de Dios descender y confirmar el ministerio de Jesús. Usted lo puede ver cuando Él se encarna en la Virgen María, y el Espíritu descenderá sobre ti, y el santo ser que estará en tu vientre será llamado Hijo de Dios, porque el Espíritu descendía sobre María. También vemos al inicio del ministerio de Jesús que el Espíritu descendía sobre Jesús y confirmaba su llamado y su ministerio, al punto que inclusive por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado. Usted lo puede ver y lee en el capítulo 4 de Lucas. Imagínense, el mismo Espíritu lo llevó al templo para ser tentado. Así que no diga, mis queridos hermanos, que estoy siendo tentado es el diablo. No, puede ser que sea el Espíritu de Dios, para que usted vea y pruebe quién es usted y en quién confía. Ser tentado no es el problema es caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. En ningún lado dice que no, la tentación va a venir por nosotros mismos, por Satanás, o inclusive Dios permitiéndolo. El problema no es la tentación, mis queridos hermanos. Y ahorita vamos a ver cómo el Espíritu opera en medio de eso. Nuestro problema es caer en tentación, en pecado. Él fue tentado en todo y el Espíritu lo llevó al desierto. Y usted puede leer más adelante. Y vino del desierto lleno del Espíritu Santo. O sea que la tentación lo fortaleció a él. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, porque solo a Dios voy a glorificar, porque no se le permitió a Satanás poderlo tentar más. Usted puede ver todo ese episodio en capítulo 4 y darse cuenta que Jesús fue ungido por el Espíritu de tal manera que su predicación, sus milagros, todo lo hizo dependiendo del Espíritu Santo. ¿No le parece curioso que aún Jesús dependía del Espíritu Santo? En su estado de humillación, como se le conoce a ese momento, desde su encarnación hasta su resurrección, todo ese momento, su estado de humillación en su naturaleza humana dependió del Espíritu Santo. Y eso es importante porque nos dice a nosotros la característica de los discípulos de Jesús. Si somos el cuerpo de Cristo, debemos depender del Espíritu como Él también dependió. Si Él dependió del Espíritu, ¿por qué nosotros no lo vamos a seguir como ejemplo? Cualquier cosa que es verdad acerca de la iglesia de Cristo, primero fue verdad en Cristo. O sea que si la iglesia necesita el Espíritu Santo, es porque primero el Espíritu Santo vino sobre Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Así que es muy importante para nosotros, queridos hermanos, depender del Espíritu Santo como nuestro consolador,
porque también vino primero sobre Jesús. Esta petición de Jesús al Padre para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia, sobre sus discípulos, marca el rumbo de la iglesia. La iglesia, los discípulos deben depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia para consolarnos. Por eso debemos buscar al Espíritu de Dios para que sea nuestro consolador, no nuestro solucionador. El Espíritu Santo no es solucionador de problemas, es consolador. Y hay una gran diferencia entre eso. Yo espero que entienda la diferencia entre un solucionador y un consolador. Un solucionador soluciona. El Espíritu no vino a solucionar problemas, vino a consolarte. ¿Qué significa? Darte ánimo, a llenarte de fuerza, a decirte: aquí está Dios contigo, ahora vamos y venzamos juntos. Pero el que tiene que vencer es usted. ¿A quién acudes cuando tienes problemas? En medio de una pérdida, que tal vez es uno de los momentos más duros que tenemos nosotros los seres humanos, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos una oportunidad, cuando pasa una situación que nos deja, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y ojalá saliera alguien diciendo: yo, pero no sale. ¿Quién ha pensado y ha dicho eso? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Mis queridos hermanos, no sé, pues nunca lo he escuchado, pero estoy seguro que el Espíritu dice: aquí estoy. Él es el único que puede consolarnos. Él fue enviado a consolarnos. Y consolarnos no significa que Él va a solucionar nuestros problemas. Él va a darnos descanso. Él va a dar alivio a nuestro corazón apesumbrado por el dolor. Él va a venir para estar con nosotros. Él va a levantarnos cuando nuestras fuerzas ya no dan para seguir adelante. Él fue enviado a los discípulos. Imagínense la terrible carga y agonía que están sufriendo estos discípulos cuando Jesús les dice: voy a morir, me van a arrestar, me van a sentenciar, voy a morir. Y se los anuncia 3 veces. Y ellos dicen: no, me voy de ustedes. No, imagínense lo terrible que debe ser para estos hombres que han escuchado que es el Mesías, que es el prometido, y va a morir. Ellos se tienen, mis queridos hermanos, si uno es consciente, lee detenidamente y se da cuenta de lo que está pasando, tienen una terrible dilema. Porque lo que Jesús hizo y lo que les está diciendo choca. Suave, Él es el Mesías. El Espíritu de Dios está sobre Él. Ha levantado muertos, ha sanado enfermos, ha hecho milagros, y ahora dice que va a morir, pero acaba de resucitar a Lázaro. Si usted lee el capítulo de Juan, una semana antes había resucitado a Lázaro, y ahorita les está diciendo que él va a morir. Suave, este que puede resucitar, ahora se va a enfrentar a la muerte y morir. Hay una gran contradicción emocional y teológica, si se me permite ahí. Por eso les dice: viene el Consolador. Estos hermanos están sufriendo. Ellos no van a entender, no están entendiendo. Les animo a que ustedes puedan leer detenidamente todo lo que los discípulos le dicen a Jesús en esa semana, y van a ver que es totalmente inconsistente sus afirmaciones, y Jesús tiene que literalmente regañarlos. Pedro, apártate de mí, Satanás. Así le dice a Pedro cuando Pedro le declara: eso no es posible que pase. Y Jesús le dice: no, Pedrito, estás mal, no estás entendiendo. Por allá otro discípulo le dice: enséñanos al Padre y nos basta.
el Padre y yo somos lo mismo, ¿no me has escuchado? Y empieza a haber un dilema terrible con la realidad, con lo que han escuchado y lo que están viviendo ahorita, porque Él va a la cruz. No están entendiendo lo que está pasando. El Consolador va a venir sobre ustedes y les va a dar paz en medio del dolor y las situaciones difíciles. Él va a venir sobre estos discípulos y vino sobre ellos. ¿Cuánto más sobre nosotros? Nuestra realidad no escapa tanto de ellos. Somos seres humanos y la misma reacción vamos a tener ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las pérdidas. Toda pérdida incluye duelo, solo que se diferencia en la profundidad. No es el mismo duelo si se muere un perrito a si se muere mi padre, pero sigue siendo duelo. No es el mismo duelo si pierdo mi trabajo o pierdo un vaso que estimo mucho y se me cayó y se me quebró, pero sigue siendo un momento de duelo. Solo que diferencia es en la profundidad del dolor por el apego de aquello que estoy perdiendo. Ellos están perdiendo a Jesús, su única esperanza en la vida. Le dejaron todo por Él y lo están perdiendo. Hermanos, necesitan al Consolador, cuanto más nosotros. El Espíritu es nuestro Consolador. Lo segundo que hace el Espíritu como nuestro Consolador es enseñarnos y recordarnos. Así lo dice el capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir. ¿Por qué? Porque no ve ni le conoce. En el 26 dice, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Y el verso 26 del capítulo 15 dice, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio. Y en el capítulo 16, verso 7, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vean que la siguiente acción o faceta de su ministerio no es solo consolar, es enseñarnos, es recordarnos. Es sumamente importante esta obra del Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el mundo no puede darnos este nivel de verdad. Ninguna verdad aparte de Dios es verdadera. Permítame decirlo de esa manera tan cíclica. Ninguna verdad aparte de Dios es verdadera. Ahora, yo sé que hay cosas que son conocimiento básico. 2 más 2 es 4. O sea, básicamente eso es una información. De la verdad que estamos hablando es una verdad más profunda. En la forma como interpretamos la realidad, en la forma como nosotros vivimos, aquello que afecta la ética y la vida de una persona. Básicamente estamos hablando del consuelo que tenemos por entender que vivimos en un mundo creado por Dios y estamos en sus manos. Es una verdad muchísimo más profunda, una verdad sobre la cual fundamentamos la realidad. ¿Ok? Básicamente estamos hablando de esa verdad. El mundo no me puede dar significado de vida, Dios sí. El mundo no me puede dar un fundamento sobre el cual edificar mi vida, Dios sí. El mundo se queda corto al definir el propósito y la razón para el cual el ser humano vive en este mundo, Dios sí. En otras palabras, esta verdad tiene que ver con las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué estoy viviendo acá? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me trajeron al mundo?
¿Soy simplemente un safis de mi papá y de mi mamá? ¿O tengo un propósito en la vida? Y ese propósito no está determinado por lo que la gente me dice, sino por lo que Dios ha determinado. A eso se refiere con el espíritu de verdad. Mis hermanos, ni la filosofía de este mundo, ni los mejores, entre comillas, sabios de esta sociedad puede responder esas preguntas aparte del Dios de la Biblia. Únicamente pueden ser contestadas por Dios y su palabra. Uno de los grandes hombres, Stephen Hawking, al resumir su vida y la realidad, habló que básicamente era la suma de partículas que se habían integrado por la casualidad. Y uno dice, qué descripción más fea de su vida. Yo no soy el producto básicamente de partículas que se unieron de la causalidad. Yo soy producto de un Dios sabio que determinó crearme a su imagen para cumplir su propósito. Entonces mi vida sí tiene sentido. Todo lo que he vivido desde mi nacimiento hasta aquí, lo bonito, lo feo, lo que me agradó y lo que no me agradó, lo doloroso y lo terrible y lo exitoso y lo glorioso, tiene un propósito: servir a la gloria de Dios. Entonces digo, ha valido la pena mi vida. ¿Y la suya? Si su respuesta es sí, es porque ha tenido sentido en Dios. Mis queridos hermanos, de esa es la verdad que las Escrituras nos anticipan poder vivir para su gloria. Por eso nuestra vida tiene consuelo, tiene fundamento si está centrado en Dios. Por eso usted puede leer lo siguiente en las Escrituras cuando preguntamos, bueno, ¿cómo puedo edificar mi vida? Jesús lo contestó, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y en Juan capítulo 8, verso 31, si permanecemos en la palabra de Dios, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esa verdad que está centrada en Dios es el Espíritu de Dios que viene y nos la hace entender. Y por lo tanto podremos ser libres y entender la vida según la verdad de Dios. Es el Espíritu quien nos va a enseñar. De ahí que sale el principio, la doctrina bíblica de la iluminación. La iluminación es ese acto del Espíritu de Dios ayudándonos a entender el texto bíblico. Usted va a las Escrituras a leerlo y dice, no entendí, perfecto, qué bueno, yo tampoco. Busquemos juntos al Espíritu de Dios y juntos busquemos cómo entender el texto. Claro que hay personas que nos pueden guiar más en ese proceso, sí, pero lo básico que usted necesita entender del Espíritu de Dios está ahí, en las Escrituras. Dígame si a mí me pasó. Yo antes de convertirme, yo conocía la Biblia, mis queridos hermanos, yo sabía de Biblia. Desde los 10, 11 años yo leía la Biblia de tapa a tapa, pero no la entendía. O sea, una cosa es leerla y otra cosa es entenderla. Yo la leía y la leía todas las noches, porque tenía un profundo horror en mi vida de morirme y saber que iba al infierno. Y entonces yo creía que si leía la Biblia, por esa noche estaba salvo. En mi entendimiento de esa época, de 10, 11, 12 años, hasta los 18 años que me convertí. Cuando me convertí y iba a abrir la Biblia y empecé a leerla, ya no tenía miedo. Ya no la leía por miedo, la leía por un profundo deseo que yo quiero entenderla. Y cambió. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me ayudó a entender la Biblia. Todavía sigo tratando de entenderla. No la entendí de un solo golpe de la noche a la mañana. Creo que todavía me falta mucho por entender las Escrituras. Pero ahora tenemos al Espíritu de Dios quien nos guía en ese proceso. ¿Cómo podemos nosotros recibir guía del Espíritu de Dios? ¿Cuál es esa enseñanza que debemos entender y recordar? ¿Qué es lo que usted puede decir hoy? ¿Cuál es lo básico que yo necesito entender?
¿Y qué es lo que necesito estar constantemente recordando y que el Espíritu me recuerde? Yo lo resumiría en tres cosas. Si usted tiene básicamente que resumir, yo estoy muy resumón de todas las cosas, 3 cosas son las que usted debe tener en mente. 1, si hay algo que el Espíritu de Dios debe estar enseñándole y recordándole usted constantemente es cuán grandes son sus pecados y miserias. Segundo, la manera en cómo el Dios Trino te ha librado de tus pecados y tus miserias. Y por último, el Espíritu de Dios debe ayudarte a recordar ser agradecido con Dios, que te sacó de esos pecados y esa miseria. Todo el Evangelio se resume en esas 3 cosas. Cuán grandes son mis pecados y mi miseria. Lo que Dios tuvo que hacer para sacarme de ahí y librarme. Y la gratitud que le debo a Dios. Principalmente ese último punto. Si usted me pregunta a mí cuál es el que me cueste, que necesito que me recuerde, es el último. Debo agradecerle a Dios de dónde me sacó. Debo ser agradecido. Hasta aquí Él ha tenido misericordia de mí y de mi familia. Hasta aquí. Él ha sido bueno. Debo la gratitud a Dios. El Espíritu debe recordarnos y enseñarnos estas verdades importantes para la vida. Y por último, Él viene a ser nuestro consolador, viene a enseñarnos y recordarnos y viene a darnos testimonio de Jesús. Y pareciera raro, ¿para qué? Mis queridos hermanos, nuestro corazón es tan duro que se nos olvida eso. Dígame si no hace eso el Espíritu de Dios, dar testimonio. O más bien le pregunto a usted, ¿quién te convenció de que eras un pecador? ¿Quién abrió tu entendimiento para creer en Jesús? ¿Quién depositó fe en ti al oír la palabra de Dios y poder cambiar tu vida? ¿Quién cambió tu corazón de piedra por uno de carne? ¿Quién abrió tu mente y dijo, wow, esto es así, no lo entiendo, pero lo quiero? Por lo menos fue mi respuesta ante la pregunta de ¿quieres vivir para Dios? ¿Quién hizo esa obra de santificarte y ayer, hoy y lo seguirá haciendo el resto de tu vida hasta que mueras, día tras día? ¿Quién da testimonio de la verdad de Dios en tu vida si no es el Espíritu de Dios? Si no es Él quien da testimonio de Jesús, de su obra, de sus promesas, de su palabra, de su santificación en tu vida, si no es el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, si no es por Él, no estaríamos aquí. Usted puede hacer una lista de todas las cosas que le gustaría hacer, menos una: buscar a Dios. ¿Por qué cambió esa prioridad? Porque el Espíritu de Dios te cambió. Es el Espíritu de Dios quien hace esa obra en nuestras vidas y es el Espíritu de Dios quien transforma nuestras vidas. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús. Y es aquí donde viene ese cambio. Jesús viene, el Espíritu de Dios viene y ahora el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia, sobre sus discípulos. ¿Para qué? Para que continúen la obra, para que continúen la misión de Jesús, y a partir de ahí es que este Espíritu Santo viene a consolar a los discípulos, consolar a la iglesia, enseñarle a los discípulos, enseñarle a la iglesia y a partir de ahí dar testimonio de Jesús. La misión de Jesús es a través de la iglesia, por lo tanto es la misión del Espíritu Santo. Él prometió en el versículo 27 del capítulo 15: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Le habla a sus discípulos. El Espíritu viene a darles testimonio, pero es porque ustedes tienen que dar testimonio. Y eso es importante,
Porque la misión del Espíritu de Dios es la misión de la iglesia. La misión del Espíritu es dar testimonio, la misión de la iglesia es dar testimonio de Jesús. Por eso ha venido a nosotros el Espíritu de Dios, para que nosotros diéramos o demos testimonio. Y en ese dar testimonio es que viene todo lo demás, todo lo que pasa en el libro de Hechos y todo lo que sigue de los dones. Así que los dones se anclan a este principio. La iglesia necesita empoderamiento del Espíritu para dar testimonio de Jesús. El término testimonio básicamente es la acción de testificar, de ser testigo, de ser un martus. ¿Recuerdan? Un mártir. Lo habíamos visto en unos sermones anteriores. El ser testigo. Y este ser testigo es básicamente con todo lo que soy. Palabras y hechos. El evangelismo es eso. Algo que vamos a ver de hoy en 8. ¿Qué es el evangelismo en el contexto de esta misión de la iglesia y de este contexto de la misión del Espíritu de Dios? ¿Ok? Para ver qué tanto lo hemos hecho bien o qué tanto nos hemos centrado en cosas que no es que estén mal, pero nos hemos olvidado que es una pequeña parte del todo, desde mi humilde opinión, que hemos hecho en los últimos años, concentrarnos solo en una pequeña parte y hemos olvidado el todo de esa misión del Espíritu de Dios, lo que llamamos desequilibrios en ese caso. Así que esa es la misión. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? A consolarnos, a enseñar, a dar testimonio. A eso fue enviado el Espíritu de Dios. Él fue enviado para consolarnos, fue enviado para enseñarnos su verdad y recordarnos su verdad, y fue enviado para que diéramos testimonio de Jesús al mundo. Permítame terminar preguntando, ¿es el Espíritu Santo tu consolador? ¿Acudes a Él en oración para que te enseñe y recuerde la palabra de Dios? ¿Da testimonio el Espíritu de Dios en tu vida de Jesús para que tu vida sea un testimonio al mundo? Hay una antigua pregunta que un par de teólogos en 1563 publicaron, se conoce como el Catecismo de Heidelberg. Y la pregunta número 1 siempre me ha encantado que ellos hicieron y su respuesta. Ellos iniciaron ese catecismo haciendo la siguiente pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Si a usted le preguntaran, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es tu consuelo en la vida y en la muerte? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es tu consuelo en la vida? Ellos se lo preguntaron. ¿Cuál es o cuál debe ser el consuelo en la vida y en la muerte mía? La respuesta me pareció una respuesta magistral, larga, sí, bastante larga, pero extraordinaria. Déjenme leérsela poco a poco para ustedes. Dice así: la respuesta ante la pregunta ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Fabuloso. Usted puede afirmar eso. No, yo no me pertenezco a mí. Mi vida, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, le pertenece a Jesús, mi fiel Salvador. Sigue diciendo: que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Santo Espíritu, la vida eterna
y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Incluye una respuesta trinitaria, que todo lo que me pasa obedece a un plan eterno, y aunque yo no lo entiendo, Él me va a guiar a hacer su voluntad, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún un cabello que cae no se le escapa a la voluntad de Dios. Pero no solo eso, sino que establece que Jesús es mi dueño. Eso implica que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Mi voluntad no es mi voluntad, sino que mi voluntad obedece a la voluntad de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Él es mi Salvador, por lo tanto le debo total obediencia a Él. Es una entrega incondicional a Jesús. Así que cuando yo analizo qué tengo que hacer, me hago la pregunta, ¿qué tengo que hacer que ayuda para que la gloria de Dios sea exaltada? ¿Cómo hago que mis decisiones hagan que Dios reciba la gloria? Y no solo eso, sino que es una respuesta centrada en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que asegura mi salvación, no yo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien me guía hacia la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien me consuela para saber que todo lo que pasa en mi vida es por y para la gloria de Dios. Esa es la respuesta que todo creyente debe dar. Que esta vida, yo estoy aquí para servir para la gloria de Dios. Por lo tanto, los siguientes temas que vamos a ver y los siguientes sermones van a ayudarnos a entender cómo Él nos equipa para servir. Porque estamos aquí en este mundo, hemos sido salvados con un propósito, darle la gloria a Dios, sirviendo a Dios y al prójimo. Entonces, lo que la Biblia dice, que el Espíritu hace para empoderarnos, está dirigido para el servicio. ¿Sí? Qué maravilloso. O sea que no solo me salvó del infierno, sino me dio una razón de vida, servirle a Él y a su reino. Para eso vamos a tener en los siguientes mensajes un tiempo para ir a las Escrituras y entender, recibir y animarnos para servir para la gloria de Dios. Amén. Oremos.